Hace unos años la ONU se marcó una serie de objetivos para alcanzar antes de llegar a 2030. Uno de ellos era el objetivo número 5, el que habla sobre igualdad de género. Superada la resaca del 8M, en la que se ha hablado muchísimo de feminismo, se ha debatido mucho, hoy tenemos aquí en Planeta Futuro a dos invitados para hablar de igualdad de género en el contexto internacional. Uno de ellos es un investigador danés, welcome. Él es Lars Engberg Pedersen. Está especializado en la difusión de normas de género a través de la cooperación internacional. Welcome, Lars. Thank you very much. También tenemos a María Solanas. Ella es directora de programas en el Real Instituto Elcano y también trabaja en el ámbito de la igualdad de género. Bienvenida, María. Muchas gracias, Patricia. Pues si os parece, comenzamos un poco por tu especialidad, Lars, por estas normas de género a nivel internacional. ¿Qué serían estas normas de género a nivel internacional? ¿Es posible aplicarlas? ¿Quién debe establecerlas? Yes, there are a number of international global norms on gender equality. Over the years, many resolutions has been made at the UN General Assembly and so on, and all those norms, they have been established, and now they are supposed to be implemented in the different countries. All the different societies in the world are supposed to take up these norms and carry them through. María, ¿cuál es tu opinión sobre este asunto? ¿Existen y se aplican de verdad? Bueno, como Lars ha señalado, desde luego las normas globales en materia de género existen. Y en buena medida, en este tema en particular, existen gracias también al impulso permanente, al trabajo durante muchos años de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones feministas. Esas normas consiguieron un hito en Beijing en 1995, con una agenda muy ambiciosa, que todavía, y por lo que todavía algunas organizaciones e instituciones y algunos países siguen trabajando en la sede de Naciones Unidas para mantenerlas. Sobre su aplicación hay mucha más dificultad, ¿no? La aplicación en general de las normas globales no siempre es posible, y desde luego en particular en las normas que se refieren a igualdad de género tienen una dificultad adicional, porque no solamente hay muchos gobiernos que no están sensibles a su aplicación, sino también todavía la sociedad en muchos países del mundo no es sensible a las desigualdades de género que existen, que es realmente un reto global para el conjunto de los países. Ni siquiera los más avanzados han conseguido cerrar esa brecha de género. ¿Cómo podríamos aplicar estas normas de género que ya existen y que deberían aplicarse en diferentes contextos, en diferentes países? ¿Cómo llegan a producirse de verdad? This is the tricky question and complicated thing, because all countries have agreed upon these norms, but when they take them to their own societies, they implement them, they carry them out in different ways. And that's quite understandable. It's quite understandable that different societies address these issues in different ways. But the problem is that sometimes they do it in a way that dilutes the content of the norms, that we end up saying that we do something with respect to gender equality, but in reality it's not really much worth, it's not really taking the ideas and putting them into practice. So the problem is, how do we do this in a consistent way? And as we just heard, I think it is very important that we have institutions, we have women's organizations and civil society organizations that put pressure on governments and other actors to get these norms implemented more or less in the way they were intended to be implemented. María. Bueno, estando muy de acuerdo con lo que Lars ha señalado, yo añadiría como elemento fundamental en este contexto internacional que vivimos, donde todavía la igualdad de género efectivamente no se ha conseguido en el mundo, es muy importante tener algunos gobiernos que lideren con el ejemplo, algunos gobiernos que abran una senda, un camino para que otros gobiernos también sigan, ¿no? El trabajo de las organizaciones sociales, de los movimientos de base, de las organizaciones feministas es esencial para continuar haciendo presión a los gobiernos, como Lars ha señalado, pero también necesitamos a esos gobiernos comprometidos con la igualdad de género para que marquen un camino.
La sociedad civil tiene un papel, pero sin ninguna duda, si las administraciones públicas no impulsan políticas públicas, será mucho más difícil y mucho más costoso llegar a la igualdad de género. En una conversación ayer, bueno, pues mantuvimos un breve encuentro en el Real Instituto Elcano hablando sobre estos temas, un poco que íbamos a tratar hoy, y salió a colación el tema de que el feminismo y la agenda feminista o la agenda de igualdad de género es un tema político. Creo que lo comentaste tú, María. Quería que me comentarais este hecho, esta declaración que un poco que realizaste de que el feminismo y la agenda feminista es algo político. ¿Qué me podéis comentar de esto? Yes, I agree that this is very political. Gender equality is a matter of also of distributing resources and opportunities between men and women, and that is a political issue. So in that sense, yes, it is political. But on the other hand, I would also like to say that I think there are many instances, many places in civil bureaucracies, in the private sector, where you see people who want to actually move this agenda forward, who would like to move the SDG 5 on gender equality, but all the SDGs forward. And it's also a matter of building on their initiatives and activities and supporting their initiatives and activities that we can get this agenda moved forward. So it's not only, fortunately, it's not only women's organizations who have to take this agenda forward. There are other actors and we need to facilitate their work. Mm-hmm. María, tú que hiciste esta declaración tan... Sí, bueno, sin duda la igualdad de género y las organizaciones que trabajan en favor de la igualdad de género es política porque es una cuestión de poder político, de poder económico, de poder social. Los referentes universales con los que trabajamos en el siglo XXI son esencialmente masculinos y el propio secretario general de Naciones Unidas lo recordaba todavía ayer, ¿no? La igualdad de género es una cuestión de poder. Y por tanto es una cuestión política. El poder no es solo presencia, el poder significa distribuir las posibilidades de toma de decisiones entre los hombres y las mujeres. Por eso es una agenda política, por eso es una agenda a medio y largo plazo. Decir que es una agenda política no quiere decir que sea una agenda necesariamente politizada. Creo que además en España el movimiento, el sentimiento casi en favor de la igualdad es muy transversal, en edad, en grupos sociales, incluso en formaciones políticas. Pero sí, esta es una agenda sin duda política porque afecta de lleno a algo muy político como es el poder. Could I just add here, because I agree totally, this is a question of power and in that sense politics, and I think in many instances we see that the issue is depoliticized, all the political content is taken out of gender equality issues, and we look upon it as a technical matter. And that's also the reason why it's so important to always discuss how these global norms are actually put into practice. Because if we take, based on our research, the World Bank, they turn the issue of gender equality into something about economics. And that's also important, that's certain, but it's not the only aspect of gender equality. We tend to forget a little bit the political issues, the right for women to have access to political positions and so on. When we talk about smart economics, as the World Bank does. So we always have to question how are these global norms actually taken into concrete action. Quería ahondar precisamente en este asunto. Tú has hablado de las movilizaciones, bueno, del 8M que sucedió la semana pasada. Lo recordábamos al principio, es el gran boom, ¿no? Cada año se habla mucho de este tema, surgen muchos debates y tú has vuelto a traer a colación el tema de que hay que aplicarlo a terreno. Me quería ir un poco al sur global. ¿Cómo se aplica este feminismo que se ve en las calles al sur global? ¿Cómo se lo llevamos a estas mujeres y hombres también? Well, I don't think that women and men in the north should take this issue to the south, to the global south,
because the Global South, they have their own concerns, they have their own problems, and they are certainly also mobilized on this question. Many women throughout the Global South are actually doing a tremendous effort to put gender equality issues on the agenda. So I don't think it's our task to do something there. We can, of course, support those actors who are already engaged in the struggle, but it's not our task to do it on behalf of them. So that's a very important point, because we have tried to do that beforehand, and that hasn't really worked. But yes, we need to create solidarity, we need to sympathize with each other, we need also the support from the South to get our movement going. So it is an interaction that we need. No podría estar más de acuerdo con Lars. De hecho, yo creo que el norte tiene muchas lecciones que aprender de cómo se han organizado las mujeres en procesos en el sur. Me viene a la cabeza ahora mismo el caso de Túnez, por ejemplo, ¿no? Donde las mujeres demostraron una gran implicación en la transición política, consiguieron incluir la igualdad de género en la nueva constitución. Por tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con Lars. Y añadiría algún dato, ¿no? En estos momentos en el mundo hay un 10% de jefes de Estado o de Gobierno mujeres. Esto nos incluye también al norte, masivamente nos incluye al norte. Hay una brecha de género global, una brecha salarial que está en torno a la media global en el 23%, y hay algunos países de la Unión Europea que están por encima de esa brecha salarial global. Hay un 18% de ministros que son mujeres, que en algunos países de nuestro propio entorno europeo hay gobiernos prácticamente masculinos. Creo, como dice Lars, que no es tarea del norte en ningún caso llevar enseñanzas, pero lo que sí hay son redes. Y en concreto, por ejemplo, en temas de mediación de paz, de mediación en conflictos, hay varias redes en el mundo, algunas del sur, como por ejemplo la red de mujeres africanas, que pretende formar a 500 mujeres para que puedan participar en procesos de paz, que ya están trabajando con otras redes como la red mediterránea de mujeres mediadoras o como la red nórdica, que en este aspecto es pionera. Pero hay mucho que aprender del sur y mucho trabajo que hacer en el norte. Y ya para finalizar, quería referirme a un punto concreto que también puede ser interesante a la hora de avanzar hacia esta igualdad de género, que es el tema de la tecnología. Muchas veces hemos visto como el simple hecho de tener un móvil con conexión a Internet da a las mujeres una libertad y una capacidad de independencia como no habían tenido antes, por el simple hecho de poder hacer transacciones económicas, por ejemplo. ¿Qué podéis comentarme de este tema? ¿Qué es lo que podremos ver en el futuro en este campo? Yes, we've seen quite a number of studies on how women in agriculture in many developing countries have been quite apt at taking up new technologies and improving their agriculture in a way so that even the Gates Foundation has found that this is very important, and we want to support that development. So yes, there is something there, and that is certainly to be supported. It is also to be supported that the World Bank can document that when women are integrated much more substantially in the economy, there will be growth, and the economy will be much more sound, and so on. That's also important. However, still I think that's fine, definitely, but that's not the whole issue of gender equality. We have to maintain a focus on the political issues. And there I would like to add a point from our research, namely that it's not always possible to get through with the more difficult issue of political equalization between men and women. Sometimes there may be a political crisis for other reasons. Sometimes there may be an economic crisis in an organization, and then it's very difficult to get through with this agenda. Then you have to wait a little bit and then see when the opportunities arise, and then we have to be much more focused and try to get this agenda to characterize the work. We also have to acknowledge that it's not always possible to get through with this agenda, and we have to be a little bit patient sometimes, but this should not diminish the
basic effort for changing also the political aspects of gender equality. ¿Hasta qué punto están los gobiernos implicados? I think it differs very much from government to government. Some governments are quite open and then we can do something about it. Others are not really very open and the moment may be, for political reasons, very difficult. But I think still, as I said before, there are always actors who would like to promote this agenda, and we should support those actors and try to get them to have more influence. And of course there are also strong actors working against this, and some governments are certainly not keen on this agenda. María, no sé si quieres comentar algo del tema tecnología o prefieres hablar Bueno, sobre el tema tecnológico, digamos que estamos en el momento en el que se puede producir una nueva brecha. No estamos hablando tanto de la brecha de uso, que bueno, pues más o menos digamos se ha ido cerrando en los países donde el proceso está más avanzado, pero estamos ahora en un momento en el que se puede producir una nueva brecha en el diseño de la inteligencia artificial, cómo combatir que los diseños de las nuevas tecnologías que están por venir no tengan de nuevo un sesgo de género, incorporen también el pensamiento y la visión de las mujeres y no solamente sus voces en los dispositivos que manejamos, ¿no? Ese es un reto sin duda y creo que es un reto para todos los países del mundo. Algunos países son sensibles a esos retos, algunas empresas empiezan a serlo por una cuestión también de aprovechar el talento económico y contar también con mujeres, pero también tenemos una brecha en las carreras STEM, en las carreras de ciencia, tecnología, matemáticas, en las que hay muchas menos mujeres de las que sería deseable para poder tener un equilibrio de género también en el diseño de las nuevas tecnologías. Y me gustaría añadir también a lo que Lars ha comentado. Esta es una agenda, la de la igualdad de género, de medio y largo plazo. No es posible efectivamente resolver todas las desigualdades en un corto plazo y a veces se pasa por momentos, como creo que estamos pasando ahora en el mundo, por momentos de retrocesos. De hecho, el Foro Mundial de Davos ha documentado retrocesos en algunos ámbitos en los que en los últimos años habían producido ciertos avances. Retrocesos en el ámbito político, también en el ámbito económico. En lo que discrepo con Lars es en la necesaria paciencia, ¿no? El Foro Mundial de Davos dice que si no se toman medidas adicionales, si no se pone en un lugar prioritario de la agenda conseguir la igualdad de género, estaríamos esperando 217 años de media para conseguir la igualdad económica, en el ámbito económico. Creo que el mundo no se puede permitir, y la mitad de la población, las mujeres, no nos podemos permitir esperar más de 2 siglos para eso. Seamos pacientes, pero seamos activos en esta agenda. Pues si os parece, concluimos con esa reflexión. María Solanas, del Real Instituto Elcano, muchas gracias por estar aquí. Lars Engberg Pedersen, que por cierto es del Instituto Danés de Estudios Internacionales, no lo he mencionado al principio. Muchísimas gracias por estar aquí, por seguir debatiendo sobre igualdad de género, en este caso en un contexto internacional. Como decíamos, es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, no lo olvidemos, que se supone que hay que conseguirlo antes de 2030, a ver si lo conseguimos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes.